Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Distinguido amigo el profesor Andrés Fortunato Victoria, presidente del movimiento Guardianes de la Constitución, presidente de la Fundación de Militares y Civiles Constitucionalistas. ¿De qué se trata este programa en la actividad de hoy, Andrés Fortunato? Bueno, y del Morro, como siempre, darte las gracias por tu invitación. En este inicio del año 2024. Sí. Primer programa del año, profesor. Primer programa del año, y aquí van a haber varias informaciones importantes para este año. Por eso quise invitar a mis compañeros, parte de mis compañeros de la directiva, tanto de la Fundación como del movimiento Guardián de la Constitución. Sí. Porque tenemos una larga faena este año. Míralo ahí. Ese es el comandante Arturo Lora, de los Hombres Ranas, ayudante del coronel Monte Arache, que participó en todas esas batallas, primero defendiendo la Constitución y el regreso del gobierno del profesor Juan Bosch, y luego contra la intervención de los militares extranjeros que pisotearon nuestra soberanía. Póngame la otra imagen, señor director. Este es el distinguido amigo Hipólito Rivera, licenciado, abogado, presidente de los constitucionalistas de San Carlos, otro héroe que sobrevive a esta batalla. Ahí está Domingo Antonio Robles Sepúlveda, director de finanzas del movimiento constitucionalista de San Carlos. Este es Félix Pérez Valdés, comandante del Comando Luperón en la Revolución de 1965. Esos son héroes vivientes que debemos aprovechar, por eso hacemos conocimiento de la ciudadanía de que estas personas todavía están ahí firmes y que fueron activos combatientes en la gesta de 1965. Aníbal Luciano, que es miembro del grupo que se conoció como de los Palomos. Le queremos decir al país que tenemos una gran preocupación para estas elecciones. Una gran preocupación, que es cómo se ha devaluado, no el peso frente al dólar, sino el liderazgo frente a la responsabilidad democrática que le da la Constitución de la República a cada ciudadano y ciudadana, y fundamentalmente a aquellos que le deben de servir de modelo al país. ¿Qué ha ocurrido? Al finalizar la Revolución de abril de 1965 en términos militar y tomar el poder, la oligarquía que quiso ganar en el 1962 y no pudo, pero que dio un golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y luego de ese golpe de Estado hubo un levantamiento militar para que se le devolviera al pueblo lo que al pueblo se le había arrebatado, que era la Constitución de 1963 y la vuelta a la presidencia sin elecciones del profesor Juan Bosch. Fue una consigna donde el líder de la revolución, Fernández Domínguez, sembró en los militares que se levantaron el 24 de abril de 1965 junto a la población civil. Nosotros entonces vimos cómo los hombres y mujeres que venían luchando contra la tiranía trujillista y en favor de una democracia, que habían ido a la montaña, que muchos habían muerto, que luego en la revolución tuvimos en 4 meses 2.850 civiles muertos, que tuvimos 500 militares de San Isidro muertos en combate, que tuvimos 600 militares constitucionalistas, que luego murieron otros grupos
el 19 de diciembre en la batalla del Matún, donde fracasaron las tropas extranjeras cuando quisieron ponernos a pelear uno a otro y ellos terminaron derrotados militarmente, como hemos dicho en otros programas, al tiempo que fueron sacados del país, como fue el caso de Bruce Palmer, general de 3 estrellas norteamericano, que fue relevado el 22 de diciembre de 1965 porque perdieron la batalla en el Matún. Igualmente que el general de 5 estrellas brasileño Hugo Panasco Alvin. Esas cosas, esta democracia de hoy pasó por un proceso muy grande. Luego hubo un fraude en las elecciones de 1965, del 1 de junio, donde el profesor Juan Bosch fue derrotado por las trampas de las elecciones de 1965 de ese día y se subió al poder por 12 años el doctor Joaquín Balaguer. 12 años donde el liderazgo responsable y ético del país fue decapitado. Apenas quedaron los principales líderes o parte de los principales líderes y luego vino un periodo mediante el cual el liderazgo nacional se ha degenerado bastante, al extremo de que hemos tenido una corrupción constante en los años posteriores a la Revolución de Abril de 1985, que se evidencian realmente en la situación que se está dando en la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, que ha puesto en evidencia poca parte de la corrupción que ha habido en todos estos años. Entonces nosotros entendemos, los militares y combatientes constitucionalistas, que el peligro más grande que tiene el pueblo dominicano hoy es el liderazgo oportunista. El liderazgo que en lugar de imitar a Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Fernández Domínguez, profesor Juan Bosch, ha imitado a Maquiavelo, representado en gobiernos como el de los 12 años. Esa situación nos preocupa mucho porque ahora tenemos, y quiero que ponga mucha atención pueblo dominicano, sin alarmar a nadie. Puede resolverse el caso, pero mire, la práctica y la realidad es la siguiente. Nunca habían habido unas elecciones en el país donde haya un equilibrio catastrófico en términos económicos. Le decimos catastrófico porque pueden ocurrir grandes cosas. Un gobierno cuyo presidente se va a reelegir. Una oposición que ha hablado de un rescate. Uno se pregunta, ¿qué rescate? El rescate de volver a hacer lo mismo que hicieron anteriormente en términos de corrupción e impunidad. ¿O qué? ¿Qué van a hacer si no han pedido al país perdón por la corrupción que se ha desarrollado en este país, en sus gobiernos? Si no se han hecho una autocrítica, si vuelven al poder inclusive con vestigios caudillistas y nepotistas. Aquí, ahora mismo, la mayoría de los líderes tradicionales que tienen hijos lo están proyectando para que continúen como si fuera una realeza. Eso nos presagia malas cosas, porque hay quien ha acumulado mucho dinero. Y cuando la gente acumula mucho dinero, lo que hace es que busca la manera de eternizarse en el poder para mantener la influencia, para mantener la distinción, el dominio. Básicamente, en una sociedad que después del profesor Juan Bosch se embarcó en una dinerocracia, donde toda la suerte de las elecciones se deciden mediante el soborno. Eso es peligroso, porque decía el profesor Juan Bosch que la inmoralidad económica y política representada en la corrupción iba a degenerar la democracia, la iba a manchar al extremo de que mucha gente creen que una dictadura es mejor que una democracia. Un pueblo que no se le ha llevado una educación en términos éticos, en términos de valores patrios, no se le ha llevado sistemáticamente esa organización, sino que los hombres y mujeres que tienen dinero, los poderes fácticos del país, que son los que
a quienes obedecen ese liderazgo peligroso que tenemos hoy, que no obedecen a la ley y que no obedecen a las masas. Las masas aquí solamente deciden el día de las elecciones, cuando lo ponen a votar a muchos bajo el soborno, pero no pueden elegir libremente a sus candidatos. La democracia no puede funcionar de esa manera. Y nosotros, que hemos quedado como un remanente de esa revolución, que es el tercer acontecimiento en la historia dominicana, mostramos nuestra preocupación, porque eso no fue lo que quiso Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Bosch, no, lo que quiso Camaño, Coronel Fernández Domínguez, lo que de allende nuestra frontera como Simón Bolívar no quería. No es un liderazgo, aunque haya excepciones. Y quiero que, por favor, en el transcurso de esta entrevista, nosotros queremos hacer notar que hay personas buenas, pero que la mayoría no están en eso. La mayoría están en ser oportunistas y estar arrodillados ante los poderes fácticos tradicionales y realmente utilizar a las bases como un instrumento que se manipula a través de dádivas para ganar más. Entonces nosotros llamamos en este momento a los líderes serios de los partidos políticos para que influyan de manera determinante en hacer una campaña política realmente basada en principios y valores. Que Radio Televisión Dominicana, el mayor porcentaje de sus programas, se ha dedicado a educar las masas para que no elijan el tercer domingo de febrero a regidores que no hayan demostrado capacidad y ética en la vida cotidiana con su comunidad. Para que no elijan tampoco alcalde y alcaldesa porque tengan dinero. Dinero de dudosa procedencia, como ha dicho siempre la Iglesia de la República Dominicana. Nosotros entendemos que el pueblo tiene que hacer conciencia para que después no nos quejemos y estemos haciendo huelga para rechazar la mala práctica de gobiernos municipales. Hay que entender que los gobiernos municipales son la base de la democracia, porque se segmenta a la población para que allí se aplique los contenidos de la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos. Si los ayuntamientos, la gente votara de acuerdo al artículo 142 de la Constitución de la República por mérito y profesionalización, estamos seguros que el presupuesto de los ayuntamientos va a ir a la base de la sociedad, siempre y cuando se aplique el artículo 243 de la ley 176-07, donde se va a revisar cada una de la aplicación presupuestaria. La comunidad tiene derecho a saber en qué se invirtió el dinero y ahí comienza a depurarse la forma diáfana y transparente de la aplicación de un presupuesto municipal. Las elecciones del tercer domingo de febrero que viene no son cualquier cosa. Es una oportunidad que tiene el pueblo para realmente poner en práctica la democracia. Los comités de seguimiento y control municipal son la base fundamental para cumplir lo que plantea el artículo 246 de la Constitución de la República. La base. ¿Quiénes están encargados de supervisar y controlar la aplicación del presupuesto nacional? Un presupuesto que generalmente viene favoreciendo desde siempre prácticamente a los grupos más poderosos, mientras los grupos de abajo siguen siendo los más menesterosos. Entonces nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas, expresamos nuestra preocupación por un liderazgo maquiavélico que hay en el país, donde tenemos una maldad calculada en términos de poner a los servicios de inteligencia a vigilar más a los políticos contrarios que a los delincuentes del país. Una estructura al servicio de los que manejan el poder muchas veces son antojos.
Nosotros, y lo vamos a repetir aquí una vez más, en esa gama de partidos políticos que hay hoy, en esa gama de liderazgo, nosotros hemos decidido apoyar al presidente Luis Abinader. No porque está en el poder. Atención a eso. Más adelante vamos a ver cómo nosotros permanentemente en los pasados gobiernos estuvimos condenando la corrupción. Hoy estamos nosotros alabando la persecución a la corrupción. Eso fue lo que dijo Camaño cuando el 24 de mayo de 1965 se le preguntó que además de luchar porque Bosch volviera al poder sin elección y la Constitución también, ¿qué otro motivo fue fuerte para el estallido de la revolución? Y él planteó que fue la lucha contra la corrupción, la cual hemos seguido al pie de la letra nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas. Entonces, nosotros estamos respaldando a este gobierno porque se ha atrevido a perseguir públicamente y sistemáticamente la corrupción. Que en su gobierno puedan haber gente corrupta, bueno, ya el Ministerio Público y quien pueda llevar a cabo la acusación podrá hacer las denuncias necesarias con las pruebas suficientes, porque el derecho es el régimen de la prueba. No es informar, no es hablar por hablar, es presentar las pruebas como se están presentando ahora. Soldados valientes, empezó la revolución. Hay poder viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.